Vamos a comenzar con el estudio de ecuaciones diferenciales hablando de definiciones y terminología. Vamos a hablar de qué son ecuaciones diferenciales, a qué nos referimos con ese término, con ese nombre. Luego iremos a ver cómo clasificar algunas ecuaciones diferenciales de acuerdo a algunos aspectos, algunas características. Y bueno, ahí vamos a ir mirando algunas cosas. Bien, ¿qué es una ecuación diferencial? Básicamente una ecuación diferencial diferencial. ¿Qué es? Es una ecuación que involucra derivadas, vamos a poner simplemente que involucra derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Básicamente, en pocas palabras, ¿qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que involucra derivadas. Estas derivadas pueden ser ordinarias o pueden ser derivadas parciales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, veamos unos ejemplos. Primero, consideremos la ecuación diferencial en notación prima, y' más y igual a 0. Es una ecuación, como pueden ver, una ecuación que involucra derivadas. Segundo, vamos a poner algo como lo siguiente. Segunda derivada de y con respecto a x más primera derivada de y con respecto a x. Vamos a poner aquí más y igual a 0. ¿Vale? Tenemos acá una ecuación diferencial. En este caso tenemos la notación de Leibniz. Nuevamente tenemos una derivada ordinaria, una derivada simple. Tercer ejemplo, vamos a poner dz de x menos dz de y igual a 0. Bueno, ¿me escuchan bajito el volumen? No, profe, está perfecto. No, profe. Bueno, de pronto es Cristian, de pronto puede ser en la configuración que tiene usted en el Zoom, puede de pronto subirle un poco el volumen al dispositivo o donde es la configuración de lo que es el audio, puede cambiar un poco la configuración y ahí tal vez puede mejorar, ¿sí? A veces es un poco por eso. Ah, ok. Vale. Pensé que decía el volumen. Vale. Bueno, tenemos por ejemplo esta tercera, es una ecuación diferencial que involucra derivadas parciales. Bien,
Involucra derivadas, pero son derivadas parciales. En este caso tenemos derivadas parciales de una variable dependiente, ¿cierto? Que sería z, con respecto a las variables independientes x y y. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Vale. Esto es una ecuación diferencial. Como les digo, una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Las ecuaciones diferenciales las vamos a clasificar de acuerdo a tres características. Una de estas características, entonces vamos a hablar aquí de la clasificación. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Primer aspecto por lo cual lo vamos a clasificar es por tipo. Y tipo básicamente tenemos dos tipos de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a poner aquí primero. Ecuaciones diferenciales ordinarias. En adelante simplemente la vamos a mencionar como una EDO, una EDO, una EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué es? Básicamente es una ecuación diferencial que involucra derivadas ordinarias. ¿Qué son derivadas ordinarias? Básicamente una derivada ordinaria es una derivada que no es una derivada parcial. Bien, tenemos solamente esos dos tipos, derivadas ordinarias y derivadas parciales. Las derivadas ordinarias son las que conocimos nosotros en el curso de cálculo 1. Básicamente son derivadas de una función que depende solo de una variable independiente. ¿Ok? Y la segunda se conoce como, bueno, son ecuaciones diferenciales parciales. Simplemente se resume con las siglas EDP. Son ecuaciones diferenciales parciales o también se puede encontrar el nombre ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Se pueden usar esos dos nombres para este tipo de ecuaciones diferenciales. Y bueno, más o menos creo que ya se anticipan de qué se trata, ¿no? Entonces, es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial que involucra derivadas parciales. Entonces tenemos estos dos tipos, una ecuación diferencial ordinaria o una ecuación diferencial parcial. Depende de qué tipo de derivadas involucra. Segundo aspecto por el cual vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales. Orden. Entonces, el orden de una ecuación diferencial coincide, o vamos a poner, así, coincide con el orden de la mayor derivada presente en la ecuación. Coincide con
el orden de la mayor derivada presente en la ecuación. Por ejemplo, si nosotros vemos las que tenemos aquí escritas, la primera es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1, ¿cierto? Tenemos una derivada de primer orden. La segunda es una ecuación diferencial de segundo orden o de orden 2, porque tenemos una derivada de orden 2. La tercera es una ecuación diferencial parcial de primer orden. Acá tenemos derivadas parciales de primer orden. Bien. Y vamos para el tercer aspecto, o la tercera característica por la cual se clasifican las ecuaciones diferenciales. La tercera característica por la cual se clasifican las ecuaciones diferenciales es por la linealidad. Linealidad. Entonces, vamos a ver, o vamos a decir que es una ecuación diferencial lineal. Se dice que una ecuación diferencial es lineal si todas las derivadas presentes, vamos a poner así, si todas las derivadas de cualquier orden están involucradas en funciones, vamos a ponerlo así, funciones lineales. Y vamos a poner esta parte de funciones lineales entre comillas. Para hablar de la linealidad, es más fácil si hablamos de ella a partir de ejemplos. Con ejemplos podemos entender mucho más fácil a qué se refiere la linealidad. La linealidad, voy a mostrarles algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales que no son lineales. Entonces veamos aquí ejemplos de ecuaciones diferenciales no lineales. Bien, lo que me interesa es que las derivadas estén relacionadas de una manera lineal. Por ejemplo, si tenemos nosotros algo de este estilo, y' más coseno de y igual a 0. Esto no es lineal. ¿Por qué es no lineal? No es lineal precisamente porque y es una derivada de orden 0, ¿vale? Es decir, la misma función es una derivada de orden 0. Está involucrada en una función que es no lineal. La función coseno no es lineal, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos algo así, como y segunda al cuadrado más y' igual a x al cuadrado más 1, algo de este estilo, es no lineal. ¿Qué le quita la linealidad? La linealidad se la quita esta segunda potencia que tenemos acá, esa potencia cuadrática de la segunda derivada. Eso le quita el carácter de linealidad. Otro ejemplo, más o menos sencillo, tenemos y segunda por y' igual a 0, por ejemplo. Perdón, y segunda Una por y'. pregunta, ¿Sí? si ese cuadrado no fuera en el segundo ejemplo, digamos solo que hará x cuadrado, tampoco sería lineal. Si por ejemplo fuera así, a ver, voy a poner, si borro esto de la ecuación diferencial de esta que está en azul, ahora sí es lineal. Ahora sí sería lineal. Como les O sea, digo, es la dependiente. exacto. Las derivadas básicamente lo que tiene que ver con las derivadas, ¿sí? Acá en esta parte con x cuadrado no hay problema, porque en esto no está involucrada ninguna de las derivadas, ¿bien?
Entonces tengo que mirar las derivadas. Como lo dijo usted, si miramos la variable dependiente y sus derivadas, ellas deben estar involucradas en funciones lineales. Por ejemplo, la tercera, ¿por qué no es lineal? Porque hay un producto. Hay un producto de esas, entre comillas, variables. Hay un producto de estas variables. Eso quita la linealidad, ¿vale? Así como estamos poniendo estas ecuaciones diferenciales, bueno, pongo en general, también podríamos tener una ecuación diferencial que sea parcial, por ejemplo, algo de este estilo. Vamos a ponerle acá una potencia. Esto ya le quita la linealidad. Si tengo una derivada que está involucrada en algo no lineal, por ejemplo, si pusiéramos algo así. Sí, acá igual a 1. Veamos, este cuarto ejemplo no es lineal, es una ecuación diferencial. Veamos, en la clasificación, esto es una ecuación diferencial parcial. ¿De qué orden? ¿Qué orden tiene? Es de orden 2. ¿Por qué? Porque la derivada de mayor orden que aparece es una segunda derivada. Esto es una segunda derivada mixta, pero es una derivada de orden 2, de segundo orden. Y bueno, es no lineal. Será no lineal. Y la linealidad precisamente la contradice esta potencia. Esa sería la clasificación para esta ecuación diferencial. Bien. En adelante nosotros vamos a estar interesados dentro de esta clasificación en trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias. Realmente a lo largo de todo el curso vamos a estar trabajando con este tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias. En gran medida vamos a estar interesados en ecuaciones que sean lineales. En el capítulo 2 vamos a estudiar algo de ecuaciones lineales y no lineales de primer orden. Pero en el capítulo 3 vamos a estudiar ecuaciones diferenciales de orden superior, pero lineales, que sean lineales. En la sección 3.7 más o menos, vamos a estudiar algunas estrategias que nos van a permitir resolver ecuaciones diferenciales que sean no lineales, ¿vale? Y de orden superior. Realmente vamos a ver que tal vez no podemos hacer mucho en cualquier caso, pero en algunos casos sí que podremos trabajar con este tipo de ecuaciones diferenciales. Es decir, que principalmente vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales que sean lineales, de cualquier orden, con ciertas formas, también debo decirlo, ya iremos a mirar, no cualquier ecuación diferencial vamos a poder resolver tampoco, aunque sea lineal. Y en el caso de las no lineales, vamos a estudiar uno que otro método para unas ecuaciones que sean bien específicas, bien particulares, ¿vale? Entonces, como nos interesan sobre todo las ecuaciones ordinarias, vamos a ver la forma que debe tener una ecuación diferencial ordinaria lineal de enésimo orden. Bien, entonces, una ecuación diferencial ordinaria lineal, bueno, básicamente vamos a ponerlo de esta manera mejor. De enésimo orden. Es lineal si es de la forma. Entonces, la forma que debe tener es la siguiente. A ver, voy a escribirlo de esta manera. Vamos a poner las derivadas primero. Voy a poner enésima derivada de y con respecto a x. Acá voy a poner derivada de orden n-1 de y con respecto a x. Así sucesivamente hasta tener, voy a poner aquí un poquito más de espacio, primera derivada, y ya está. Entonces, ojo, ¿cómo es la forma? La forma será la siguiente. Cada una de las derivadas puede estar multiplicada, o bueno, de hecho va a estar multiplicada
por una función que dependa de x, exclusivamente de x. Bien, la tenemos a sub n-1 de x. Acá más a sub 1 de x más a sub 0 de x por y. Y todo esto igual a una función g de x. Básicamente, lo que estamos haciendo es que cada una de las derivadas, ¿cierto? De todos los órdenes, desde orden 0, ¿cierto? Desde orden 0, que es la función, hasta orden n, cada una va a estar multiplicada por una función que depende de x, hacemos una suma de esos resultados y lo igualamos a una función g de x. Si una ecuación diferencial tiene esta forma, entonces es lineal. Ojo, hablando solamente de ecuaciones ordinarias de enésimo orden. A ver, que por ejemplo en el caso que teníamos, bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces en el caso, digamos, tengo y segunda más y igual a 0. Esto es una ecuación diferencial de segundo orden lineal. ¿Hay problema con que no aparezca la primera derivada? No, no hay problema. ¿Por qué? Porque cada una de estas funciones a sub is, que dependen de x, pueden ser incluso 0, ¿vale? Pueden ser constantes. Y como pueden ser constantes, pueden ser la constante 0. Entonces pueden tomar cualquier valor. Si nosotros, por ejemplo, ponemos acá, no sé, raíz de x, tercera derivada, más la tangente de x, segunda derivada, más coseno de x, primera derivada, y no sé, igual a la secante del logaritmo natural de x. Esto es una ecuación diferencial, esa que tenemos acá, que es ecuación diferencial de tercer orden, ¿cierto? Ordinaria, y es lineal, es lineal. Estas funciones coeficientes no tienen ningún problema. Ellas pueden ser o no lineales, no pasa absolutamente nada. Bien, no pasa nada. Entonces, ¿en dónde es que yo veo la linealidad? La veo en las derivadas. ¿Qué le quitaría esto a la linealidad? Por ejemplo, que yo pusiera alguna de estas derivadas en alguna potencia. Esto ya le quita la linealidad a la ecuación diferencial. ¿Vale? Los coeficientes no. Los coeficientes no tienen ningún problema. Donde me fijo en la linealidad es precisamente en las derivadas. ¿Bien? Bueno, esa es la clasificación para las ecuaciones diferenciales. Con esto podemos clasificarlas y podemos empezar a estudiar algunos métodos para resolver algunas ecuaciones diferenciales. Primero tendremos que hablar un poco de lo que viene siendo la solución a una ecuación diferencial, que representa. Acá tenemos lo que viene siendo la clasificación. Bueno, con respecto a la notación, un detalle. La notación de Leibniz es la que vamos a utilizar en algunos casos y sobre todo la vamos a utilizar cuando tengamos que denotar una ecuación diferencial de orden mayor o igual que 4. La notación prima funciona muy bien hasta la tercera derivada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cuarta derivada en adelante ya no se nota con 4 comillas, ¿no? ¿Cómo se nota? Esta sería una notación incorrecta. Se denota con esto que está acá. Es como y entre paréntesis tenemos este 4. Pero ¿qué pasa? Que eventualmente esto puede llegar a confundirse con una potencia cuarta. Que si nosotros estamos concentrados y vemos algo como esto, y a la 4, esto no es una cuarta derivada, es una cuarta potencia, pero si tiene paréntesis es una cuarta derivada. Bien, es la notación prima que estamos utilizando en el curso de cálculo 1. Pero, como les digo, si supera la cuarta derivada, no es conveniente usar la notación prima, es mucho más conveniente usar la notación de Leibniz, porque la notación de Leibniz no cambia realmente. O sea, si nosotros tenemos acá la primera derivada en la notación de Leibniz es así. La segunda derivada, voy a ponerlo acá en otro color, simplemente acá. Así, esta es la segunda derivada. Tercera derivada,
así. Cuarta derivada, de esta manera. Y así sucesivamente. La enésima derivada es así. Es decir, en la notación de Leibniz no hay muchos cambios que digamos, ¿sí? No hay cabida a confusiones, a malas interpretaciones. Por eso es mucho más utilizada la notación de Leibniz cuando se tienen derivadas de orden superior, mayor o igual que 4. Pero cuando sean de orden menor o igual que 3, menor o igual que 3, pueden usarse la notación de Leibniz o la notación prima. En algunos casos va a ser necesario verlo en términos de la notación de Leibniz para poder trabajar con los diferenciales en algunos métodos y en otros métodos simplemente se puede trabajar con cualquiera de las dos, ¿vale? Bueno, acá tenemos la clasificación por orden y la clasificación por linealidad, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es una solución a una ecuación diferencial. Resulta que, a ver, para hacer una introducción a algo, a lo que quiero que veamos. Si yo tengo la ecuación 5x más 1 igual a 2, ¿quién debe ser x para que eso se cumpla? ¿Quién debe ser x para que esa ecuación se cumpla? Un quinto. Un quinto, eso es. Entonces x debe ser un quinto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo un quinto y lo reemplazo en la ecuación, lo de la parte izquierda me va a dar 2 y lo de la derecha pues ya tenemos esto igual a 2, ¿no? Entonces va a satisfacer la ecuación. Más o menos así va a funcionar la solución a una ecuación diferencial. ¿Bien? Por ejemplo, si volvemos al primer ejemplo que pusimos acá, de lo que es una ecuación diferencial, veamos aquí. Y' más y igual a 0. A ver, estoy pensando en una función que al derivarla me dé la misma función, solamente que difieren en signo. Porque si esto es igual a 0, eso es lo que debe ocurrir, ¿verdad? ¿Qué función se les ocurre? Que al derivarla es la misma función, pero multiplicada por menos 1. ¿Qué se les ocurre? A ver, vamos a hablar acá de la solución. Tenemos y' más y igual a 0. Una función que al derivarla me dé la misma función, pero multiplicada por menos 1. Vamos a mirar acá una solución para esto. A ver, no sé si de pronto es más fácil pensar en esta. Una función que al derivarla me da la misma función. Bueno, en la primera funciona y igual a e a la menos x. Si ustedes hacen la cuenta, observen, si y es igual a e a la menos x, ¿quién es y'? Es e a la menos x, ¿cierto? La derivada de una función exponencial es ella misma, por la derivada interna, y la derivada de menos x es menos 1, es decir, es menos e a la menos x. Cuando ustedes reemplazan en la ecuación diferencial, tenemos menos e a la menos x más e a la menos x, esto es efectivamente 0. Por lo tanto, y igual a e a la menos x es una solución a esta ecuación diferencial. Es una solución a esta ecuación diferencial. Bien, entonces, bueno, voy a decir, esta de acá es solución en el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Por qué en este intervalo? Porque tanto la función como su derivada, ambas están definidas en este intervalo. Vamos a ver que es importante hablar de en dónde está bien definida la solución, ¿vale? A ver, para la segunda, ¿qué dirían?
una función que al derivarla les dé la misma función. La derivada de una función sea la misma función. ¿Qué dicen? E elevado a la x. Eso es. Bien. Tenemos entonces y igual a e elevado a la x. Como pueden ver, es solución, ¿cierto? Porque la primera derivada, y' es el mismo e a la x. Quedaría e a la x menos e a la x es 0. Entonces esto es solución en el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Bien? Bueno, vamos a mirar otra. Tercero. Por ejemplo, si tenemos segunda derivada, la segunda derivada menos la función igual a 0. ¿Qué dirían? Y a la X puede seguir. También funciona e a la x, ¿verdad? Bien, tenemos y igual a e a la x es solución. Vale. Y a ver qué me dijeron por aquí. Otra vez e a la x. Bien. Vale. ¿Y qué tal y igual a e a la menos x? ¿Funciona o no funciona como solución? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? También funciona, ¿verdad? También sirve. Conclusión, ambas son solución en el intervalo de menos infinito a infinito. Ambas son solución a esta ecuación diferencial. Coseno sirve, a ver, coseno, si nosotros hacemos y igual a coseno, la segunda derivada, ¿quién será? Veamos. Y igual a coseno de x, y', ¿quién es? Y' sería menos seno de x y y segunda sería menos coseno de x. Es decir, que al sustituir quedaría menos coseno de x, que es y segunda, menos la función menos coseno de x, y esto es diferente de 0. ¿Vale? Entonces no sirve coseno de x, pero coseno de x sirve para otra ecuación diferencial. Lo que estamos viendo acá es, por ejemplo, si acá hubiese sido un más, ¿cierto? Si hubiese sido acá un más, pues me hubiese servido coseno de x. Y tal vez no me hubiese servido e a la x, ¿cierto? Ni e a la menos x. Ahora vamos a poner esto como un ejemplo, pero antes de esto, antes de poner ese otro ejemplo con solución coseno, quiero que miren que y igual al seno hiperbólico de x y y igual al coseno hiperbólico de x también son solución. También son solución. De hecho, si ustedes miran, ¿cuál es la derivada de seno hiperbólico? A ver, veamos en el primer caso. Derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Y derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Recuerden que las derivadas de los hiperbólicos no cambian de signo. Es decir, que la segunda derivada es seno hiperbólico y la primera, la función es seno hiperbólico. Al sustituir, nos queda 0. Y lo mismo va a ocurrir con el coseno hiperbólico. Exactamente lo mismo. Entonces tenemos, para esta ecuación diferencial, hemos identificado 4 soluciones. Además, bueno, ahorita les voy a mencionar una solución a todas estas ecuaciones. Bueno, ahora, ¿qué tal si pensamos en una ecuación diferencial como la siguiente? Bueno, vamos a poner la que pusimos hace un rato, y segunda más y igual a 0. Y ya vimos y igual a coseno de x es solución, ¿no?
es solución en el intervalo de menos infinito a infinito. Allí es solución. ¿Vale? Bien, ahora quiero que piensen en una como la siguiente. Sí, seno también es solución. Seno también será solución a esta ecuación diferencial. Bien, quiero que piensen en una solución, a ver, esta puede ser sencilla. Y' menos 1 sobre x igual a 0. ¿Qué dicen? ¿Quién soluciona esa ecuación diferencial? Logaritmo natural de x. Perfecto. Y ojo con esto. Porque acá y igual al logaritmo natural de x es solución, pero acá es solución. Ojo, si ustedes miran la función logaritmo natural, ¿en dónde está definida? ¿Dónde está definida? De 0 a infinito. De hecho, nosotros podríamos poner acá logaritmo natural del valor absoluto de x. Y en tal caso sería solución en el intervalo de menos infinito a 0 o el intervalo de 0 a infinito. Bien, en cualquiera de estos dos intervalos. Pero acá hay que empezar a ver que ya no es en todos los reales la solución. A veces puede ser que esto no tenga un intervalo muy amplio y bueno, tendríamos que decidir en qué intervalo resulta que es solución. ¿Vale? Bien, vamos a hacer una más. 6. Y vamos a poner lo siguiente. Voy a poner aquí x al cuadrado, y segunda, más, vamos a poner aquí x, y prima, más y igual a 0. A ver, ¿quién dirían que es solución de esta ecuación diferencial? Es una opción, ¿sí? ¿Qué otra? Quiero que ensayemos ahora con lo siguiente. Quiero que me digan, de las que voy a escribir, ¿cuál es solución? Entonces, tengo acá la ecuación diferencial y quiero que me digan quién es solución de las siguientes. Entre las siguientes, voy a poner A, y igual a coseno de x. Vamos a poner aquí B, y igual a e a la x. Vamos a poner C, y igual, vamos a poner aquí coseno del logaritmo natural de x. Cualquier constante no. Porque si ponemos una constante, nos quedaría, por ejemplo, si y es 5,
Entonces y' y y segunda son 0, pero nos quedaría 5 igual a 0. D, voy a poner y igual al seno del logaritmo natural de x y ninguna de las anteriores. Bien. Ojo, vamos a verificar cuál de estas es solución. Puede ser que más de una sea solución, como ya vimos en otros ejemplos. Puede ser que admita más de una solución. Ya iremos a ver qué tiene que ocurrir cuando admite más de una solución, qué pasa. Puede ser que, bueno, acá en este ejemplo 4 vimos que seno y coseno ambas son solución. En el ejemplo 5, logaritmo natural del valor absoluto es solución en alguno de estos intervalos. Pero ahora acá quiero que verifiquen. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a calcular en cada caso la primera y la segunda derivada. Van a reemplazar y ver si se cumple la igualdad. Bien, reemplazar y ver si se cumple la igualdad. Entonces, a ver, quiero que hagan eso, trabajen con eso y me dicen cuál sí va siendo solución o cuál no.
Bueno, a ver, dicen, e a la x no es solución, vale. Pregunta, ¿es necesario que la suma sea la que anule el cero? ¿Cómo así la suma sea la que anule el cero? Ah, no se pueden dar valores para x. La idea es que esto deba ser cero siempre, o sea, debe anularse algebraicamente. Algebraicamente se tiene que anular. ¿Por qué? Porque si algebraicamente no se anula, quiere decir que existen algunos valores para los cuales eso es diferente de cero y por lo tanto habrán algunos valores para los cuales no se satisface la ecuación diferencial. Bueno, e a la x no es solución. ¿Coseno de x es solución? No. Vale. ¿Y coseno del logaritmo natural de x? No, profe. Da -2 seno del logaritmo natural de x. Es la de seno logaritmo natural de x. Porque se cancela todo. Vale. ¿Y la de seno logaritmo natural de x sí es solución? Sí, profe, pues a mí se me cancela todo. Vale. Bueno, vamos a chequear la de coseno logaritmo natural de x. Vamos a chequear esta. Tenemos, bueno, si tomamos y igual a coseno logaritmo natural de x. Y', ¿quién es? Tenemos, la derivada de coseno es menos seno del logaritmo natural de x por la derivada interna, la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. Ahora, la segunda derivada, acá tenemos un producto, ¿no? Entonces, derivada del primero queda, derivada de seno es coseno del logaritmo natural de x por la derivada interna, que es 1 sobre x, y bueno, por el segundo sin derivar, que es 1 sobre x, ¿vale? Más, acá quedaría más, bueno, el primero sin derivar, menos seno logaritmo natural de x por la derivada del segundo. La derivada de 1 sobre x, ¿quién es? Esto es menos 1 sobre x al cuadrado, ¿correcto? Entonces ahora vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces, como en la ecuación diferencial tenemos x cuadrado y segunda más xy prima más y igual a 0. Vamos a ver. Entonces, x al cuadrado por y segunda. ¿Quién es y segunda? Veamos. Es menos 1 sobre x al cuadrado coseno del logaritmo natural de x más 1 sobre x al cuadrado seno del logaritmo natural de x. Esto sería x cuadrado por y segunda. Voy a escribirlo acá en la siguiente línea. Lo mismo, estamos continuando acá con esto mismo, más x, factor de quién? De y'. ¿Esto qué es? Es menos 1 sobre x, seno del logaritmo natural de x. Y finalmente, más y. Más y, que es quién? Es coseno del logaritmo natural de x. Y a ver, veamos cuánto da todo esto. A ver, el primer paréntesis multiplicando por x cuadrado, ¿qué queda? Nos queda por acá menos coseno del logaritmo natural de x más el seno del logaritmo natural de x. Del otro paréntesis queda, multiplicando por x, queda menos seno del logaritmo natural de x más el coseno del logaritmo natural de x. ¿Y cuánto da todo esto? Bueno, 0. tenemos por acá menos coseno, más coseno del logaritmo natural, y seno del logaritmo natural menos seno del logaritmo natural. Entonces esto es 0. Efectivamente, el resultado es 0, por lo tanto satisface la ecuación diferencial. Bien, satisface esa ecuación diferencial. Tenemos allí entonces que y igual a coseno del logaritmo natural de x es solución.
Y bueno, resulta que y igual a seno del logaritmo natural de x también es solución, ¿vale? También es solución. También va a aparecer, las cuentas son muy parecidas a estas que hicimos y al final todo eso se va a anular y va a dar 0. Entonces, bueno, en este caso tal vez no es tan inmediato, tal vez no es muy sencillo. A partir de la ecuación diferencial a ciegas, es decir, sin ver nada más, poder pensar y decidir quién es una solución a esa ecuación diferencial. Es posible, o sea, acá por ejemplo estas soluciones por el momento no estamos al alcance de conseguirlas, pero sí estamos al alcance de verificarlas. ¿Bien? Entonces, de pronto, no sé, en el examen puede ser que desde una ecuación diferencial que de momento no podamos resolver, pero si les doy opciones para la solución, usted podría verificar cuál de ellas satisface la ecuación diferencial y si alguna de ellas lo hace, entonces puede seleccionar la que lo hace. Bien. En este caso, la C y la D ambas son soluciones de esa ecuación diferencial. Esta solución vamos a poder hallarla en la sección 3.6. Esta ecuación es una ecuación de segundo orden. Más adelante vamos a ver cómo se llama. Es una ecuación que se llama de Cauchy-Euler. Ese es el nombre, ecuaciones de Cauchy-Euler. Y bueno, ya veremos a ver cómo resolverla, cómo hallar estas soluciones. ¿Vale? Profe, ¿Sí? digamos ahí para saber el intervalo de solución, como Bien, entonces acá el intervalo de solución es donde esté definida la función y las derivadas. Por ejemplo, en el caso de esta solución, podemos ver que esta función está definida, la función y está definida cuando el argumento del coseno está bien definido. Y es decir, esto es cuando acá x es mayor que 0, es decir, en el intervalo de 0 a infinito. En la derivada, acá en la derivada podemos ver que ocurre lo mismo. Necesito que este logaritmo natural esté bien definido. Eso ocurre de 0 a infinito. Acá 1 sobre x tiene problemas en el 0, pero en el intervalo de 0 a infinito abierto en 0 no hay problema. Y la segunda derivada está bien definida en esos mismos valores, ¿cierto? Logaritmo natural de x, 1 sobre x, que son las funciones que aparecen, están bien definidas en el intervalo de 0 a infinito. Lo mismo ocurre para estas dos. Entonces estas dos son solución en el intervalo de 0 a infinito. Bien, en ese intervalo de 0 a infinito son solución a la ecuación diferencial. Bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo se define una solución. Ya una vez vistos estos ejemplos en los cuales hemos buscado soluciones a estas ecuaciones diferenciales, será mucho más sencillo leer la definición de lo que es una solución. Entonces, tenemos lo siguiente. Toda función phi definida sobre un intervalo i mayúscula que posee al menos n derivadas continuas, n derivadas continuas sobre i, al ser sustituida, vean que acá dice que las derivadas deben ser continuas sobre el intervalo que se escoge, ¿vale? Al ser sustituida en la ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, toda ecuación phi que la reduzca a una ecuación identidad, ¿qué es una ecuación identidad? Algo del estilo 0 sobre 0, que es lo que estamos consiguiendo. Se dice que es una solución a la ecuación sobre dicho intervalo. Es una solución a esa ecuación sobre ese intervalo. Entonces acá, como hemos visto en los ejemplos, si nosotros tomamos una función, ¿vale? Y esa función tiene las derivadas continuas tal como lo indique el orden de la ecuación diferencial. Si estamos hablando de una ecuación diferencial de enésimo orden, entonces necesito las n derivadas. En nuestros ejemplos, a lo sumo teníamos ecuaciones diferenciales de orden 2. Por eso nos interesaba a lo sumo la segunda derivada. Es decir, la función primera y segunda derivada eran las que nos interesaban. Y si esas funciones eran continuas, entonces
podríamos encontrar precisamente una solución. Un momento. Bueno, entonces es bien importante el intervalo. Ese intervalo le vamos a llamar intervalo de definición. Por acá precisamente le ponen este nombre. Este intervalo se conoce como el intervalo de definición y básicamente es el intervalo en el cual es solución la ecuación diferencial. Bien, en el cual esa solución va a servir. Bueno, como les había dicho, todas estas ecuaciones diferenciales que escribimos aquí tienen algo en común y es que todas están igualadas a cero. No necesariamente una ecuación diferencial debe estar igualada a cero, pero en este caso todas están igualadas a cero y todas admiten una misma solución. Y esta solución es y igual a cero. Y igual a una constante, pero no cualquier constante, la constante y igual a cero. La constante, función constante y igual a cero es una solución a cada una de estas ecuaciones diferenciales. Pueden verificarlo. Si tomo y igual a 0 y lo sumo con su primera derivada que es 0, el resultado es 0. Si lo resto es 0, la segunda derivada también es 0, ¿cierto? Si sumo esas derivadas, esa segunda derivada con la función 0 es 0. Bueno, esta tal vez es la única que no. La quinta es la única que no. Porque tenemos, bueno, básicamente esta podemos verla como si no estuviera igualada a 0. Es como si estuviera así. ¿Vale? Realmente es como si estuviera así. Pero la sexta, también con y igual a 0, encontramos una solución. También es solución a la ecuación diferencial. Esta solución se conoce como una solución trivial. Y es una solución que se conoce como trivial atendiendo un poco a la terminología que se usa en álgebra lineal. En álgebra lineal, si ustedes recuerdan, cuando se trabajaban sistemas homogéneos, sistemas de ecuaciones lineales homogéneos, y ese sistema, pues como era homogéneo, estaba igualado a cero, siempre admitía solución trivial. ¿Qué era la solución trivial de un sistema de ecuaciones lineales? Una solución trivial es que todas y cada una de las variables fuesen cero. Por ejemplo, si uno tiene 3x más y igual a 0 y 2x menos 3y igual a 0 y queremos resolver este sistema de ecuaciones, entonces una solución siempre es x igual a 0, y igual a 0. Esta solución trivial. No es la única solución y eso depende de, por ejemplo, algunas características del sistema. Esto puede ser un sistema consistente, el cual tendría solución única, y en este caso sería la trivial, a ese sistema homogéneo. Pero si este sistema admitiera infinitas soluciones, entonces lo que podríamos decir es que la solución trivial no es la única. No sé si lo recuerdan, pero había una forma de saber esto a partir del determinante de la matriz de coeficientes asociada. Acá tenemos 2 menos 3. Y básicamente se calculaba el determinante, que en este caso el determinante, bueno, determinante, esto entonces en barras. El determinante, aquí ¿quién era? Bueno, esto es menos 9, menos 2 es menos 11. Diferente de 0, conclusión, el sistema admite solución única. Por lo tanto, en este caso, la solución única es la solución trivial. En este caso es la trivial, ¿vale? Pero si el sistema admitiera infinitas soluciones, entonces podríamos encontrar soluciones diferentes a la trivial. Eso es una solución trivial, donde las variables son 0. Acá entonces la solución trivial a una ecuación diferencial
es la función constante y igual a 0, ¿vale? Y esta siempre le admite una ecuación diferencial que sea homogénea. Y mucha atención a la palabra homogénea. Quiere decir, entonces, bueno, ¿qué es una ecuación diferencial homogénea? Más adelante vamos a hablar en detalle de ecuaciones diferenciales homogéneas en más de un sentido. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente. Vamos a escribir de una vez esta definición. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria, de enésimo orden se dice que es, bueno, vamos a poner que se dice que es homogénea si es lineal y la función que queda al otro lado de la igualdad es 0. Básicamente, si es de la forma a sub n por la, vamos a poner enésima derivada con respecto a x más a sub n menos 1 por la derivada de orden n menos 1 así sucesivamente hasta llegar a sub 0 de x, y esto igualado a 0. Esta es la parte que la hace homogénea, este 0 que queda aquí. ¿Vale? Entonces esto es una ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Y qué tiene particular? Entonces, observación. Una ecuación diferencial ordinaria homogénea siempre admite la solución trivial. Siempre admite la solución trivial, es decir, y igual a 0. Bueno. Bien. Cuando hablamos de curva solución, resulta que una curva solución debe ir ligada un poco a lo que viene siendo una condición adicional. Más adelante lo vamos a conocer como problemas de valores iniciales. Resulta que una curva solución puede involucrar datos adicionales a la ecuación diferencial. De hecho, un poco más adelante vamos a ver, qué sé yo, que si tenemos, vamos a poner acá la ecuación diferencial y segunda, vamos a poner, a ver, la que pusimos hace un rato, y segunda menos y igual a 0, tiene como solución la solución general será algo de la siguiente forma. Y igual a una constante
a una constante por e a la x, más otra constante e a la menos x. Y si ustedes recuerdan, otras soluciones que tenía esta ecuación diferencial, las vimos un poco más arriba, eran las funciones seno y coseno hiperbólico. Pero resulta que si ustedes recuerdan también, la función, por ejemplo, seno hiperbólico de x se define como. ¿Alguien recuerda cómo se define la función seno hiperbólico? Bueno, la función seno hiperbólico se define como e a la x menos e a la menos x sobre 2. La función coseno hiperbólico se define como e a la x más e a la menos x sobre 2. No sé si alguna vez las vieron, pero en concreto pueden ver que la función seno hiperbólico y coseno hiperbólico son funciones de este estilo. Son funciones de la forma una constante por e a la x más otra constante por e a la menos x. Por ejemplo, la función seno hiperbólico, ¿quién es? Lo puedo ver como un medio de e a la x menos un medio e a la menos x, ¿verdad? Y algo parecido con la función coseno hiperbólico. Sería un medio de e a la x más un medio de e a la menos x. Es decir, son una constante por e a la x más una constante por e a la menos x. Esto es una solución general al problema. Es una solución general para ese problema. Si, por ejemplo, nos pidieran resolver esta ecuación diferencial, que ya vamos a entrar en detalle con esto, pero además nos dijeran que la solución debe pasar por el punto, es decir, la función solución debe pasar por el punto, vamos a poner 0,1 por ese punto 0,1, entonces tendríamos que hallar las constantes C1 y C2. Básicamente, cuando nosotros miramos por acá en GeoGebra, la familia de funciones que son solución a la ecuación diferencial, vamos a dibujar un poco sobre esto. Bueno, primero, cuando uno quiere verificar que una familia completa es solución a una ecuación diferencial, básicamente lo que hace es reemplazarla así tal cual. ¿Bien? Es decir, si tenemos acá que esto es y, la pregunta es ¿quién es y'? Y' será C1 e a la x menos C2 e a la menos x, ¿verdad? Y segunda, ¿quién es? Es C1 e a la x, y acá tenemos C2 e a la menos x por la derivada interna que es menos 1, entonces acá queda otra vez más. Por lo tanto, la segunda derivada menos la función es 0 todo el tiempo. Todo el tiempo, para cualquier valor de C1 y C2, para cualesquiera valores de C1 y C2, cualesquiera. Entonces, si nosotros vamos acá al GeoGebra y queremos dibujar algo como esto, a ver, vamos a dibujar y igual, voy a poner aquí dos deslizadores, a por e a la x más b por e elevado a la menos x. Y bueno, vamos a ver, acá me va a pedir crear deslizadores, le va a decir que sí. Y bueno, ahí está. Tenemos estos deslizadores cuando ambos valen 1, entonces ahí tenemos todas estas funciones. A ver, voy a dejar un deslizador, por ejemplo, lo voy a fijar en 0. ¿Bien? Tengo un deslizador fijado en 0. Ahora, el otro deslizador lo voy a poner a mover,
Ahorita le voy a dar aquí en animación, pero además le voy a dar, a ver, ¿dónde aparece? Ah, perdón, acá en esto. Le voy a poner activar rastro, esto, el rastro. Es decir, y a esto, a ver, vamos a ponerle varias, vamos a ponerle acá desde -10 hasta 10, pero que tenga incrementos de a 1, ¿vale? Incrementos de a 1. De esta manera nos va a mostrar los incrementos. A ver, voy a poner esto aquí. Y a ver, la idea es que a medida que se va moviendo el deslizador, en cada posición acá nos va a arrojar otra gráfica de la función que está en verde. Para eso le activé el rastro. Entonces, animación, y ahí empieza. Observen, va variando de a 1. -5, -4, -3, -2, -1, y ahí nos va arrojando funciones. Todas esas funciones son solución de la ecuación diferencial. Todas. ¿Vale? Bueno, ahí empieza. Vamos a detener animación. Ahí está. Todas ellas. Ojo, acá solamente estoy tomando valores de este coeficiente entre -10 y 10, variándolos de a 1. Y el segundo coeficiente lo hice 0. Lo estoy fijando en 0. ¿Vale? Entonces acá tenemos, todas estas son soluciones. ¿Vale? Todas serán soluciones a esa ecuación diferencial. Como podemos ver ahora mismo, hay una de estas curvas que está pasando por el punto, bueno, no sé si efectivamente, pero parece que pasa por el punto 1,0, ¿cierto? No todas las curvas pasan por ese punto. Al parecer hay una que pasa por el punto 1,0. Vale. Bien. Ahora, ¿qué pasa si hacemos algo parecido pero con el segundo? Observen, borré las que teníamos allí, las que teníamos graficadas. Tenemos acá desde -10 hasta 10 y otra vez incrementos de a 1, ¿vale? Incrementos de a 1. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a fijar el primer coeficiente en 0. Observe, cuando pongo el primer coeficiente en 0, a ver, no sé, a ver si lo fijo en 1, vale, ahí parece, bueno, efectivamente pasa por 1, ¿no? Y es que, claro, es la ecuación e a la x evaluado en 0, esto es 1. Entonces ahí, al menos gráficamente, podemos ver una solución al problema. ¿Cuál problema? A partir de esta familia, esta solución general, que es una familia de soluciones, quiero saber o quiero hallar una función que debe pasar por el punto 1,0, ¿vale? Perdón, por el 0,1, ahí está. Ahí tenemos una. La pregunta ahora es, ¿será que esa solución es única? Bien, entonces vamos a mirar con la animación de esta otra. Vamos a ver, ahí está. Ahí tenemos la animación. Nos está dando curvas similares a parábolas similares. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y bueno, ahí están. Recordar, todas estas curvas, absolutamente todas estas curvas, son solución a la ecuación diferencial. Todas. Bien. Lo voy a quitar aquí. Bueno, voy a dejar allí. Hasta ahí. Eso en 7. Y ahora reactivo otra vez la animación del otro. Y observen, ahí me da otro montón de curvas. Otro montón de curvas. Ahí al parecer tenemos otra curva que pasa por ahí. Lo que pasa es que no se alcanza a ver bien porque, bueno, ya se graficó. La verdad es que esto se va a tapizar de un montón de curvas, ¿sí? Tengan en cuenta, de nuevo repito, solamente estoy haciendo variar esto entre -10 y 10 cada uno de los coeficientes y tomando valores enteros. O sea, se podrán imaginar qué pasa cuando varíen los coeficientes sobre los reales y además que pues ambos varíen sobre todo los números reales, ¿no? No solamente usando números enteros. Bueno, no sé si puedo activar el otro también. Ah, ok, puedo activar los dos. Pero parece que no grafica nada. O yo no veo nada que grafique. Ah, bueno, sí, ahí está arrojando gráficas. Bueno, ahí estoy variando los dos a la vez. Algunas tal vez las arrojan nuevas. A ver.
Listo, ahí empezaba otra vez a graficar. Si yo muevo el cursor, todo se borra, ¿vale? Todo se borra. Ahí podemos ver algunas gráficas. Todas esas curvas son curvas solución a la ecuación diferencial. Entonces, como pueden ver, hay el problema de hallar una curva que sea solución a una ecuación diferencial puede ser en últimas analizar una familia de funciones que satisfagan esa ecuación diferencial. Entonces uno debe poner algunas condiciones si necesita que esa solución sea única, ¿vale? Vamos a volver esto acá. Si lo hacemos variar a medida que varíe el otro, bueno, ahí pueden ver cómo se tapiza esto otro. Ahí podemos ver cómo se tapiza. Y bueno, ahí está. Todo eso. Pero pueden ver que aunque se tapiza toda esa parte, no se sale de ciertos rangos, ¿no? Ahí se queda más o menos. Bueno, y la verdad es que esto ocurre realmente porque estamos variando solamente entre -10 y 10. Si hiciéramos que variara entre otros valores, entonces tal vez toma una mayor parte del plano. Pero miren, si yo quiero hallar una curva que pase por el punto 0,1, bueno, ahí tal vez hay un montón, ¿no? Bien, tal vez hay un montón. Hay problemas que pueden tener solución única, otros pueden tener infinitas soluciones y bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante también. Pero eso es una curva solución a una ecuación diferencial. Bien, es una curva de una función que satisface la ecuación diferencial, pero además, en la medida de lo posible, los problemas van a pedir, bien, van a pedir algunas condiciones adicionales. Por ejemplo, este problema, ¿cómo se puede traducir? Si yo a esto le pongo la siguiente condición, que pase por el punto 0,1, básicamente lo que quiere decir es que y evaluado en 0 es 1. Es decir, si esto, por ejemplo, es una función que mide la posición de una partícula, entonces quiere decir que en el tiempo 0 tiene una posición 1. 1 en el sistema de medidas o de unidades que se esté trabajando. A ver, vamos a poner otra condición. Quiero que la primera derivada evaluada en 0 sea, por ejemplo, 2. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir básicamente que la pendiente de la recta tangente a la curva en 0 debe ser 2. Si le ponemos estas dos condiciones, resulta que nosotros podríamos llegar a ver, si nosotros ponemos estas dos condiciones, resulta que podríamos llegar a encontrar los valores de C1 y de C2. Y ahí podríamos determinar si esta solución es única o hay infinitas soluciones. Para esto, a ver, voy a poner estas condiciones, ¿bien? Voy a poner estas condiciones, voy a borrar acá la segunda derivada, no la necesito por ahora. La necesitaba para ver que efectivamente la solución de la ecuación diferencial. Pero si tenemos y y y' con estas condiciones, bien, ahora olvídense de esta condición que teníamos. Olvídense de esta. Ahora las condiciones son estas. Y evaluado en 0 es 1 y y' evaluado en 0 es 2. Entonces vamos a ver si esto tiene solución. Es decir, si hay alguna de esas infinitas curvas que cumpla con estas características. Bien, en concreto, si nosotros vemos acá en el GeoGebra, básicamente lo que pido es que una de estas curvas, perdón, pase por el punto 0,1 y que la pendiente de la recta tangente sea 2. Es decir, no sé, la curva puede ser algo así, ¿vale? Puede ser algo de esto la curva. La pregunta es, ¿será que existe esta curva? O bueno, tal vez como vimos las curvas, puede que exista, puede que no, qué sé yo, ¿vale? Vamos a ver si existe. Y si existe, ¿quiénes son los valores de C1 y C2? Entonces, ¿cómo se hace para averiguar esto? Simplemente evaluando la derivada y la función. Entonces, con la primera condición, vamos a evaluar la función en 0. Es decir, y evaluado en 0, miren cómo está la función. Queda C1 e a la 0 más C2 e a la menos 0 y todo esto debe ser igual a ¿qué? A 1. Debe ser igual a 1. Es decir, que bueno, e a la 0 y e a la menos 0, cada uno de estos valores es 1, nos arroja una ecuación C1 más C2 igual a 1. Bien,
Hacemos lo propio con la derivada. Y' evaluado en 0. Evaluado en 0 sería C1 e a la 0 menos C2 e a la 0. ¿Y esto debe ser igual a quién? Debe ser igual a 2, ¿verdad? Entonces nos arroja la ecuación C1 menos C2 igual a 2. Y por lo tanto ahora nuestro problema se traduce en resolver un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Entonces este sistema puede tener solución única, puede no tener solución o puede tener infinitas soluciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos despejar alguna de las variables. Bueno, podemos hacer, por ejemplo, reducción. Si sumamos ambas variables, perdón, ambas ecuaciones, nos queda 2 veces C1 y queda C2 menos C2 es 0 y esto igual a 3. Es decir, que C1 es igual a ¿quién? A 3 medios. C1 es igual a 3 medios. Y que C2, bueno, si vemos en la primera ecuación, si C1 es 3 medios, entonces ¿cuánto vale C2? C2 es menos 1 medio, ¿cierto? C2 va a ser menos 1 medio. Por lo tanto, la solución al problema que estoy planteando, ¿quién será? Y igual a 3 medios de e a la x menos 1 medio de e a la menos x. Esta es una función que pasa por el punto 0,1 y cuya derivada evaluada en 0 es igual a 2. Es decir, que la pendiente de la recta tangente, ojo, la pendiente de la recta tangente en y igual a 0, perdón, en x igual a 0 es 2. Vamos a ver esto en GeoGebra. ¿Bien? Bien, entonces, a ver, voy a quitar estos deslizadores, voy a quitar la función de hecho y vamos a poner la función que obtuvimos. Esto es y igual a 3 medios, que es 1.5, e a la x, menos 1 medio que es 0.5, e elevado a la menos x. Ahí está. Es una función que pasa efectivamente por el punto 0,1. Ahí está. Y vamos a calcular en este punto, vamos a calcular la pendiente de la recta tangente. Bueno, acá tenemos tangente, entonces tangente a la curva en este punto. Bueno, no me dio la... No me dio la tangente. ¿Por qué? Bueno, habría otra forma de verificarlo, ¿no? Pero selecciona un punto o recta y luego circunferencia cónica o función. Listo, punto. Y ahí está la función. ¿Por qué no me...? Bueno, no sé por qué no me está dando. Vale, voy a poner acá esto. Vamos a intentarlo otra vez. El punto y la función. Bueno, ahora sí está la recta. El problema es que no estaba tomándolo como una función y en términos de x, sino como algo más. Bueno, acá esta curva vamos a ponerla en otro color para que se distinga. Un color rojo puede ser. Y la recta está allí en color negro, ¿no? Es una recta tangente a la curva en el punto 0,1. Y como podemos ver la ecuación de la recta, ¿cuál es? Es 2x más 1. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de esa recta es 2. La pendiente de esa recta es 2. Y está pasando por este punto 0,1. Es decir,
que cumple efectivamente con estas condiciones. ¿Qué condiciones? Que el punto 0,1 está en la curva, es decir, que la función evaluada en 0 es igual a 1 y que la derivada evaluada en 0 es igual a 2, ¿vale? Que esa derivada evaluada en 0 es igual a 2. Podemos ver entonces allí que tiene solución única a ese problema. Eso nos va a interesar más adelante. Esto que estamos haciendo ahora mismo se conoce o recibe el nombre de resolver problemas de valores iniciales, ¿vale? Aprovechando que tenemos acá el análisis de esta ecuación diferencial y tenemos la solución general, entonces podemos resolver un PDI o un problema de valores iniciales. Bien, de alguna Profe, manera, ¿esos valores siempre son numéricos o pueden ser ¿cómo? funciones? Perdón. O sea, los valores siempre son con números, las condiciones. Sí, sí, estas condiciones siempre son numéricas y siempre son dadas. Si uno quiere resolver un problema de este estilo, siempre deben ser dadas. Entonces, precisamente a esto se le Pero llaman no hay, condiciones digamos, iniciales. y0 igual a x, algo así. Como con otra función o No, algo no así. son funciones. Ok. Lo que sí puede ocurrir es que se resuelva un problema en general. Qué sé yo, de pronto y evaluado en 0 sea un y sub 0, ¿vale? Que se le ponga un nombre, pero que no sea una función. O sea, esto se va a entender como una constante igual, ¿sí? Esto en algunos casos se puede estudiar. ¿Para qué? Suponga usted que, por ejemplo, tenemos acá esto en términos de algunos valores. Y entonces cuando uno viene aquí al sistema de ecuaciones, resulta que, por ejemplo, esto se llame y sub 0 y esto se llame y sub 1. Entonces ahora la pregunta que se puede hacer uno es, ¿para qué valores de esto puede que tenga esto solución única o para qué valores no? ¿Sí? O que tenga ciertas características. Esa es a lo sumo lo que se puede hacer. Darle un valor o darle un nombre, un nombre arbitrario, pero siempre que eso se maneje como una constante. ¿Sí? Siempre se va a manejar como una constante. Bien, entonces eso es una curva de solución, muchachos. Una curva de solución a una ecuación diferencial será algo que satisfaga la ecuación diferencial, pero realmente la curva de solución, que viene siendo esta parte geométrica, esta parte gráfica, necesita algunas condiciones. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, una ecuación diferencial puede admitir infinitas curvas solución, simplemente si nosotros, por ejemplo, damos la ecuación diferencial y no damos ninguna condición. Entonces puede admitir infinitas curvas solución. De hecho, toda ecuación diferencial admite infinitas curvas solución, ¿vale? Admite infinitas curvas solución. Podemos ver, por ejemplo, algún otro ejemplo de los que vimos anteriormente. Bueno, resulta que estas dos, como les digo, estas dos soluciones, nosotros las vamos a estudiar más adelante. Y resulta que esta ecuación de Cauchy-Euler, que vamos a estudiar en la sección 3.6, la solución general es una constante por el coseno del logaritmo natural de x más otra constante por el seno del logaritmo natural de x. Esta es la solución general y se dice solución general porque está variando en términos de estos parámetros, en términos de estas constantes. ¿Cómo se definen esas constantes para una solución particular o una solución específica? Se definen a partir de condiciones como las que acabamos de dar, las que acabamos de hacer. Y claro, si yo defino unas condiciones diferentes, entonces la solución será diferente. No es lo mismo si yo hubiese pedido, por ejemplo, acá que esto pasara por el punto 0,3 y de pronto que la pendiente de la recta tangente fuera -1. Tal vez la curva sería algo como esto, ¿sí? Tal vez la curva de solución debería ser algo como esto. Y no es esta misma. Entonces, no solamente depende de cómo es la familia de soluciones, sino también es importante esas condiciones iniciales para poder establecer una curva solución a un problema. ¿Bien? Bueno. Bien. Bueno,
No vamos a hablar aquí de lo que es una solución implícita. Acá tenemos precisamente familias de soluciones. Y bueno, en estas familias de soluciones, a ver, por ejemplo, acá se trabaja con una ecuación diferencial y se encuentra una familia de soluciones más o menos como la que nosotros estábamos trabajando. Quiero que observen los valores C1 y C2. Y bueno, acá tenemos una familia de soluciones para esta ecuación diferencial y segunda menos 2y' más y igual a 0. Y por ejemplo, se ve que si se dan algunos valores para esta constante, ¿vale? Si se establecen algunos valores para estas constantes, entonces se pueden establecer soluciones particulares. Aquí, por ejemplo, tenemos curva solución en la gráfica de la derecha. Tenemos curva solución para esta ecuación diferencial a medida que, por ejemplo, uno va dándole valores positivos o negativos a cada una de estas constantes. Bien, más o menos se va a ver algo de este estilo. Bien, bueno, de esta manera termina esta sección y podemos ver más o menos los problemas que aparecen acá. Problemas del 1 al 8. Quiero que veamos e identifiquemos estas ecuaciones diferenciales clasificándolas según las tres características que nosotros vimos. Por ejemplo, la ecuación diferencial número 2, ¿qué es? ¿Es ordinaria o parcial? ¿Qué es? Parcial. ¿Por qué es parcial? Porque no es lineal. Es elevado a la 4. Ah, bueno, pero tiene dos variables. No, entonces ordinario, por favor. Bueno, es ordinaria porque solamente se involucran derivadas ordinarias. Es muy fácil reconocer una derivada ordinaria porque la d que se utiliza es así. En las derivadas parciales la d que se utiliza es así. ¿Vale? Entonces, cuando estamos mirando derivadas ordinarias, la d es normal, ¿cierto? Esta es una ecuación diferencial ordinaria que, ¿de qué orden es? ¿Qué orden tiene? ¿Cuál es la derivada de mayor orden presente en la ecuación diferencial? 3. 3, Perfecto. Entonces es de orden 3. ¿Es lineal o no es lineal? No es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque está elevado a la 4. Perfecto, porque esta derivada está elevado a la 4. Entonces esto es no lineal. Bien, a ver, vamos a mirar, por ejemplo, la número 7. La número 7. Es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué ordinaria? Porque está usando la notación prima y en la notación prima se sobreentiende que tenemos solamente una variable independiente. ¿Es de qué orden? Tres. De orden 3, ¿cierto? Tenemos y3'. Y además de esto, podemos resaltar que es lineal. ¿Por qué es lineal? Bueno, es lineal básicamente porque las derivadas están involucradas solamente de forma lineal. Seno de teta, coseno de teta no tienen nada que afectar la linealidad allí. ¿Bien? Bueno, si ustedes miran otros problemas, como problemas del 15 al 18, hay que verificar que la función dada es solución a la ecuación diferencial proporcionada. Entonces dan una solución, dan una ecuación diferencial, bueno, dan una función realmente y una ecuación diferencial y hay que chequear si esa función es solución de la ecuación diferencial o no. Es decir, calcular derivadas, reemplazar y ver si se satisface una igualdad. Bueno, así son más o menos este tipo de problemas del 21 al 24. Hay que verificar si la familia de funciones indicada es solución de la ecuación diferencial proporcionada. Y bueno,
sobre el intervalo que se da. Entonces, por ejemplo, hay algunas funciones, por ejemplo, el problema 23. Si nosotros tenemos esta familia de funciones, C1e a la 2x más C2xe a la 2x, ¿será que es solución de esta ecuación diferencial? Lo mismo, se calcula primera y segunda derivada, se reemplaza y hay que verificar que da 0. Si eso es así, entonces efectivamente sí es solución a la ecuación diferencial. Más o menos un poco de lo que ya hicimos. Bien, vamos a dejar hasta aquí por hoy.